¿Cómo están mis estimados? Bienvenidos al canal. Hace unos días te mostré cómo cambiar el filtro de polen del Dodge Avenger 2012 y a los pocos días comenzó a haber un tronido en el tablero del coche del lado derecho. Vamos a corregir esto. Lo primero que hacemos es abrir la guantera, ya que detrás de esta se encuentra el contenedor del filtro. A los costados se encuentran dos seguros que debemos liberar empujando un poco hacia adentro y sin temor. Ahora del lado derecho tenemos un seguro de un tensor retráctil que evita que la guantera caiga de golpe. Este tensor se libera jalando hacia el orificio y luego lo sacamos por la parte externa. Ahora la guantera cuelga libremente y lo que hacemos es simplemente tirar de ella hacia abajo. Ahora vamos a sacar el filtro de polen. Para ello retiramos esta tapa empujando los seguros laterales hacia el centro y jalamos. Para sacar el filtro de polen simplemente jalamos con cuidado para evitar contaminar con residuos nuestro sistema de aire de cabina, ya que el flujo de aire es hacia abajo. De aquí viene el tronido y es causado por el actuador que mueve esa compuerta. Esa pieza que ves ahí es el actuador. Para acceder más fácil a él, vamos a mover el tensor de la guantera. Para ello vamos a quitar este tornillo Torx de la medida T15. Y ahora movemos el tensor hacia arriba para poder trabajar más cómodamente. Es más cómodo trabajar esta parte si te sientas en el piso y metes las manos como yo lo estoy haciendo. Es más cómodo, es más fácil. Aquí está saliendo el tornillo. Vamos ya por el segundo. No, pues la diferencia en comodidad sí es bastante. Les recomiendo mucho esta posición para trabajar. Ya está saliendo el otro tornillo con mucho más facilidad. Son dos tornillos, dos igualitos de cruz, los que sostienen al sensor. Y ahora sí vamos a... El sensor solamente se empuja hacia la parte exterior, hacia la puerta. Y aquí está el sensor. El actuador está sujeto por dos tornillos de cruz, uno junto al arnés y el otro está en el otro extremo. Este actuador se puede adquirir con tu distribuidor local Mopar o directamente en la agencia. El precio ronda los 650 pesos mexicanos, unos $37. Y ahora para poner el nuevo sensor, lo que vamos a hacer es encender el carro e indicarle a la computadora que va a estar en modo reciclar el aire interno del carro. Vamos a conectar el actuador. Y ahora sí conectado, vamos a encender el carro. Bueno, solamente el switch. Ahí está el switch. Y le vamos a indicar a la computadora del carro que la ventila exterior está en modo cerrado.
Y con eso es suficiente. Vamos a apagar todo y vamos a instalar. Ya en esa posición vamos a atornillar. Ya vieron que es arriba y abajo. Vamos con el segundo. Como está más arriba, y para evitar que se me caiga el tornillo, lo que hice es insertarlo a mano sin el desarmador, empezar a darle vuelta. Yo creo que ya entró, y ahora con el desarmador aprieto. Bueno, como son piezas de plástico, nada más al llegue, no hay necesidad de apretar. Ahí está el llegue. Y ahora revisamos el tornillo de abajo porque no lo terminé de apretar bien. Todavía le falta. Con el tacto lo ubicamos, insertamos el desarmador y seguimos nada más al llegue. Pues ya quedó. Ya nada más poner el tercer tornillo, que es el tensor de la guantera, y con eso volvemos a ensamblar. Este es el que tenía la punta Torx. Igual vamos a insertarlo a mano y después apretamos. Llegó la hora de probar antes de terminar de ensamblar, y pues esa compuerta que se ve al fondo es la que efectivamente abre y debe cerrar también cuando presionamos el botón. Vamos a presionar el botón de cerrar. Y debe cerrar. Ahí está. Ya quedó. Vamos a proceder a ensamblar. E insertamos con cuidado el filtro nuevamente en su compartimento.
En la tapa indica muy claramente que el flujo de aire va hacia abajo. Ponemos la tapa en su lugar y empujamos hasta que quede asegurada. Ahora solo queda volver a instalar la guantera. De abajo hacia arriba la presentamos y luego empujamos hacia arriba para fijarla en su lugar. Colocamos el seguro del tensor. Y finalmente empujamos hacia arriba hasta escuchar los clics para terminar el proceso. Comprobamos el mecanismo y cerramos. Si te fue útil el video y te gustó, te pido que nos regales un like. Eso nos ayuda mucho para poder seguir creciendo en el canal. Y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta la próxima.